Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Kamelachim, Hakadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Kamelachim, Hakadosh Baruch Hu, Hakadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Shalom Ubrachot, que la paz y las bendiciones de nuestro Abba Kadosh, Yahú Sabaoth, y de su majestad, nuestro amado Rey, Yahushua Hamashiach, sean con tu vida este día de hoy. Y estamos en este día de hoy con un nuevo tema en directo. Y nuestro tema para el día de hoy, la salvación. Lo más importante para el género humano, la salvación. Desde el punto de vista de la Torá, desde el punto de vista de el Tanakh. ¿Cómo es la salvación que Yahú Sabaoth, el Elohe de Israel, ofrece? ¿Cómo es esta salvación desde el punto de vista de la Torá? Y comparando esta salvación que la Torá ofrece con la salvación que promete el cristianismo, la tradición cristiana, desde los escritos griegos. Desde los escritos griegos, que es donde se origina la teología cristiana. Porque la teología cristiana se origina en ciertos pasajes de los escritos griegos, y que estos pasajes que sirven de base para la teología cristiana buscan apoyo, buscan respaldo en la Torá y en el Tanakh, pero en realidad desde un mal entendimiento de las escrituras hebreas, desde una mala exégesis, desde una mala o incorrecta interpretación de los escritos griegos, para respaldar algunos escritos griegos que dan origen al cristianismo. Vamos a entrar primeramente con unas breves palabras de oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahú, soberano Melech del Shammai y de la tierra. Avinu Malkeinu, en esta hora pedimos su dirección, su guía en la exposición de este tema, su inspiración. Que usted, oh Abba Kadosh, Avinu Malkeinu, tenga bien el colocar palabras en mi boca, de manera que sea yo un parlante, un megáfono, y que no sea mi razón, que no sea mi lógica, que no sea mi imaginación la que comience a hablar, sino que sea usted en conformidad perfecta con su santa Torá y con el Tanakh. Por su nombre santo, Yahú Sabaoth, y por el nombre santo de nuestro amado Rey, designado por usted, Yahushua Hamashiach, le pedimos estas cosas. Amén. Bien, la teología cristiana nos muestra una salvación por medio de un sacrificio vicario expiatorio. De esta manera, por la fe en ese sacrificio, el ser humano logra alcanzar la salvación sin que para ello tenga que recurrir a su propia justicia.
la justicia humana queda totalmente descartada. No tiene ningún valor el que una persona viva una vida de justicia, por cuanto la salvación finalmente no la logra por vivir una vida de justicia, sino por vivir una vida de fe en ese sacrificio expiatorio que lo hace justo aún no siéndolo. Lo hace justo aún no siéndolo. ¿Por qué? Porque la persona viviendo una vida de injusticias, todas esas injusticias que la persona vive en el lapso de vida, que puede ser de 60, 70, 80, 100 años, 120 años de vida injusta, todos esos 120 años de vida injusta le son remitidas al Cordero expiatorio. Y el Cordero expiatorio va a cargar con toda esa culpa sin importar la gravedad de los hechos que se hayan cometido, no importa. El Cordero va a cargar con todos los pecados del mundo, colocando como condición única y exclusiva que la persona mantenga la fe en que ese sacrificio ya pagó todos sus pecados. Al pagar todos sus pecados, la persona quedó limpia totalmente, quedó pura delante de los ojos. En ese caso tendríamos que decir, utilizando la palabra en español, pura delante de los ojos de Dios. Dios quedó limpia totalmente. ¿Por qué? Porque Dios ahora no le ve como una persona pecadora, sino que le ve limpia por el sacrificio. Le ve limpia por la sangre de Jesucristo. Entonces, la teología cristiana. De tal manera que la persona, al confesar sus pecados, esos pecados que está confesando le son remitidos de la persona al Cordero. ¿Vio? Y el Cordero ya hace que la persona quede aliviada de toda esa carga de pecados, y él va a pagar con su vida santa, limpia e inmaculada todos los graves delitos, crímenes que cometió el culpable. Eso es la teología cristiana. ¿Tiene su base en los escritos griegos? Sí, ahí tiene su base. ¿Y quién es el exponente de estos principios que dan origen al cristianismo? En español se le dice Pablo. Y vamos a ver por qué. Con el permiso de ustedes voy a tomar un sorbo de té. El té de jengibre, ¿ya? Con panela natural. Voy a recomendar el tomar esto por la contaminación ambiental que tenemos ahorita y que hay muchos virus en el aire. Cuando usted toma el té de jengibre con limón, si le agrega un poquito de ajo y un poquito de cebolla morada o cebolla roja, usted mantiene su cuerpo blindado contra todo virus. Haga esta receta. Tome un té de jengibre con limón, ajo y cebolla roja o morada. Haga este té y beba un té diario para que su cuerpo esté blindado, esté protegido, para que los virus no puedan entrar. Esto es antibiótico de gran potencia, natural, totalmente natural, sin aditivos químicos. Con su permiso. Entonces, mis queridos ajín, mis queridas jajayot, es una jarra muy antigua, no es mía, es del dueño de la casa.
y estoy acá en este lugar, ese espacio alquilado, pero alquilado con todo lo que tiene adentro, ¿vio? Y por supuesto hay que cubrir los gastos del alquiler, que significa ocupar este lugar con todo, con todos los implementos de cocina, con todo lo que tiene que ver con las útiles, muebles, todo, completamente todo alquilado, amoblado con todos sus elementos, los vasos, tazas. Entonces este jarrón que tiene aquí la marca Polar es del dueño de la casa. Lo aclaro por si acaso. Entonces, mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot, porque dice Pablo, no creo que lo diga Rab Shaul, yo creo que esto fue editado posteriormente en el Concilio de Nicea, en el siglo IV, en el 325 concretamente. Yo creo que salió editado de las manos de la pluma mentirosa de la Iglesia Católica, ¿vio? Para modificar los textos originales griegos, que no los tenemos hoy día, no tenemos ni uno solo, lo que tenemos son unos pequeños fragmentos nada más. Por ejemplo, tenemos un fragmento del Evangelio según San Juan, que creo que es el P9, ¿no? Pero es muy pequeñito. Entonces no tenemos originales del siglo I, del siglo II, ¿no? Ni del siglo III. No tenemos completos, no los tenemos. Lo que tenemos es del siglo IV, y quien aporta esos documentos, bienvenido Carlos, que nuestro abacados te bendiga y te guarde, quien aporta esos documentos es la Iglesia Católica. Y, por supuesto, la intuición, la sospecha y algunas evidencias que en el cotejo de los documentos, en el análisis crítico, en el análisis filológico, allí los elementos, las huellas del delito de haber modificado eso. Muchísimas gracias por me encanta, por me gusta. ¿Vio? Entonces, yo digo que las palabras originales de Rab Shaul, porque Rab Shaul es un hebreo fiel a la ley, un hombre muy fiel a la ley, ¿vio? Maestro de la ley. El verdadero Rab Shaul era un maestro fiel a la ley, exponente de la ley, ¿vio? Pero que esos escritos luego fueron editados, modificados. Y hoy día usted lee las cartas Pablinas y parece que estuviera leyendo las cartas del Chavo. O sea, un lenguaje contradictorio. Pareciera que estuviera leyendo más bien cartas de Cantinflas. Usted sabe que Cantinflas habla para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Bueno, así parece. Yo no sé si a usted le ha dado la impresión al leer las 14 cartas asociadas a Pablo, que usted ve que pareciera que se contradice, parece que dijera una cosa y en otro parece que dijera lo contrario, ¿vio? Porque dice en una parte, dice, por la ley nadie es salvo, ¿vio? Nadie es salvo. Y luego dice, ¿y seguiremos violando la ley? De ninguna manera. Porque si las cosas que antes destruimos, ¿cómo la volveremos a edificar? O sea, está dando a entender, por la ley nadie es salvo, pero tenemos que guardarla, ¿vio? Y así conseguimos una cantidad de textos que dicen que si tú violas la ley, pierdes tu salvación, ¿no? Y por otro lado dice que si la guardas, entonces estás perdido porque estás bajo maldición. Pero todo esto sale del Concilio de Nicea, y como ningún crimen es perfecto, pues quedan las evidencias allí de que eso ha sido modificado. Pero vamos a ver los elementos que sirven de fundamento para la teología cristiana de la expiación. Como estoy diciendo, si usted tiene allí a mano papel, lápiz, para que usted anote. Fundamentos de la teología cristiana en todo el Nuevo Testamento. Fundamentos de la teología cristiana en todo el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Consigue usted los fundamentos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen de esos fundamentos? De acuerdo a la tradición, es Pablo. Pablo es el origen, ¿no?
¿Y por qué Pablo? Si Pablo no vivió, no fue discípulo de Mashiach, él no fue discípulo de Mashiach. Él tuvo supuestamente un encuentro, fue posterior. Entonces, ¿por qué aparecen principios pablinos de la teología pablina? ¿Por qué aparecen en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan? ¿Por qué? Porque deberían de aparecer solamente en sus epístolas. Pero vemos que hasta en Primera de Pedro existen principios pablinos de la teología cristiana. Hasta en Primera de Pedro, hasta en el mismo Apocalipsis también están presentes. La respuesta es sencilla. Quien escribe primero en todo el nuevo, llamado Nuevo Testamento, que es una construcción, ¿no? Quien escribe primero, el primero que escribe, no es el evangelista, es Shaul. Pablo es el primero en escribir, en poner por escrito algo sobre el Mashiach, es él. Los demás van a escribir posteriormente. ¿Y cuál es el primer escrito pablino? Lo de Shaul. Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense es el primer escrito, el más antiguo de todos los escritos nuevo testamentarios. Es el primero de todos. El primero no es Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Es Primera de Tesalonicense. Ese es el escrito más antiguo. Ahora, ese escrito se produce alrededor del año 50 después de Mashiach. Años 50 después de Mashiach se escribe Primera de Tesalonicense. Lo que quiere decir entonces que los evangelios se escriben después. Los evangelios se escriben después. ¿Y por qué llega la teología pablina de la expiación, de la salvación por expiación? ¿Por qué llega a los evangelios? ¿Por qué entra allí? Voy a explicar por qué, de acuerdo a los análisis filológicos que se hace de los evangelios. Es claro que hubo una influencia del pensamiento pablino, de la teología pablina, en los escritores evangelistas o en quienes editaron estos escritos. ¿De qué manera ocurre esta influencia? Primeramente tenemos que ubicarnos en los acontecimientos históricos, acontecimientos que tienen real historicidad, y que de esto hay evidencia en los escritos evangélicos, o evangélicos, sí, no es evangelísticos, sino evangélicos. Hay evidencia de hechos que tienen, narrados, que tienen historicidad, o sea que corresponden con la realidad de los hechos, de los acontecimientos en el siglo I. Que el Mashiach, para el pueblo judío, estamos hablando de un pueblo judío. ¿Por qué judío? Porque es un pueblo practicante del judaísmo, que tiene como religión el judaísmo. Y por eso es judío, no es porque pertenece al reino de Yahudá ni porque pertenece a la tribu de Yahudá. Es judío porque tiene religión judía. El pueblo judío en el siglo I nunca jamás entendió que se le prometió como Mashiach un cordero para ser sacrificado por sus pecados. No. Nunca estuvo presente en la mente colectiva del pueblo judío la promesa de un Mashiach, cordero sacrificial por sus pecados. Eso no. Mashiach no. De hecho, en Isaías 53 no aparece la palabra Mashiach por ningún lado. Ahí aparece alguien que
sufre como un cordero, pero no dice que es el Mashiach. Por ninguna parte dice que es el Mashiach. ¿No? Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. El pueblo judío que creyó que Yahushua Nazareno era el hijo de David. Repito, el pueblo judío que creyó que Yahushua Nazareno era el hijo de David, destinado según una promesa con juramento hecha por el Elohe. Cuando el Elohe jura por algo, eso tiene que cumplirse obligatoriamente. ¿Y cuál es la promesa hecha por Yahu a David? Nunca Yahu le prometió a David traer de sus entrañas un cordero sacrificial. No, no se lo prometió, usted puede comprobarlo. Nunca le dijo, de tus entrañas voy a levantar a uno para clavarlo en la cruz. No, la promesa es para sentarlo en tu trono. Entonces ellos están esperando un Mashiach que es descendiente de David por las entrañas, que se va a sentar en el trono de su padre David, lo que quiere decir que va a restaurar el trono de David. Con el permiso de ustedes. Ahora, ese Mashiach que ha de sentarse en el trono de su padre David es el primer mandatario nacional, no el cordero de sacrificio. Por lo tanto, cuando él va entrando a Jerusalén, él va montado en el burrito, él está enviando un mensaje a la ciudad. Y no le está enviando como mensaje, aquí viene tu cordero, que viene a morir por tus pecados. No, el mensaje es, aquí viene entrando tu rey, el que tiene que sentarse en el trono. Ese es el mensaje que le está enviando. Pero ante el fracaso desastroso que dejó totalmente desconcertado al pueblo judío, que creyó que él era el hijo de David, que iba a sentarse en el trono de David para restaurar su reino, al verlo clavado en una cruz, como un sedicioso, como un rebelde al imperio romano, no encontraban explicación. Decían, ¿cómo es esto? Y hubo desconcierto durante mucho tiempo, se retiran a reflexionar sobre esto. No le consiguen explicación, no le encuentran explicación. Entonces, se van a las Escrituras a buscar una explicación en los profetas. Durante años estuvieron en eso, buscando una explicación, una respuesta, hasta que aparece la brillante respuesta por parte de Pablo. Y dice, este hombre que murió en la cruz no es un Mesías en la forma como le fue prometido con juramento a David. No, no es así. Este es un Mesías no que viene a libertar del poder romano, sino del poder del pecado. Y viene a libertar por medio de su sacrificio expiatorio, derramando su sangre como cordero inmolado por todos los pecados de todas las personas en todas las naciones. Donde quiera que se ponga fe en este sacrificio, allí la persona recibe la salvación. Entonces comienzan a buscarse textos en el Tanakh para apoyar esta teología. Los primeros en convencerse son aquel pueblo judío que creyó en él como el rey designado por Yahu,
que tiene que sentarse en el trono de David para gobernar a Israel y traer la paz y la justicia, entonces ese pueblo vio allí, en esa explicación, en esos argumentos pablinos, la salvación. Entonces viene lo que se llama una reinterpretación del personaje. Y entonces se cambia de opinión. Lo importante a partir de ese momento ya no es el reino. El reino carece ya de importancia. Lo importante es el sacrificio. Por lo tanto, toda la vida terrenal de este hombre, todas sus enseñanzas sobre el reino, las parábolas sobre el reino, sus últimos 40 días sobre la tierra enseñando del reino, eso ha de olvidarse. Ya eso no cuenta, eso no tiene ningún valor, pues no es salvación. Ya eso no es salvación. Ahora el enfoque es en el sacrificio, en la muerte. Ya no es en la vida, en las enseñanzas, estando en vida, ya eso ya es borrado, ya no tiene importancia. Lo importante no es la vida, ahora la importancia es la muerte. Y van a empezar a enseñar a partir de la muerte, dejando ya, abandonando la vida de lo que fue el Mashiach. Bienvenido, Andrés, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Entonces, cuando ya hay esta reinterpretación del personaje histórico, nace la teología cristiana. Y esa teología cristiana se fue poco a poco sustanciando, se le fue dando fuerza, de manera que llegó a tener una gran y poderosa influencia, incluso de acuerdo a los testimonios que presenta el escritor. Yo también creo que hay edición allí, hay una mano ahí editora posterior del siglo IV en el Concilio de Nicea, que hasta el mismo Pedro termina creyendo en esa teología pablina. ¿Vio? De tal manera que ya no se anuncia la vida del Mashiach, sino la muerte. Las buenas nuevas ya no son del reino. Las buenas nuevas ya no son del reino, no, el reino no es la buena noticia. No hay que anunciar el reino, lo que hay que anunciar es la muerte. La buena noticia es que él nació, pero que ya no importa su nacimiento. La buena noticia es que él murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por tus pecados cada vez que tú cometes un monstruoso pecado o un monstruoso crimen. El Padre tiene que quedarse quietecito, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque le muestra la señal de los clavos. Le dice, mire, esto está pago. ¿Vio? Andrés, por ejemplo, un ejemplo, Carlos o cualquiera, cometió un adulterio con la vecina. Horrible pecado de muerte. Pero resulta que el Mashiach le dice, ese no es de muerte, ese es de vida. Aquí está la señal de los clavos, ya yo pagué ese adulterio. Pedro o Ricardo, ¿vio? En un arrebato de ira, de rabia, vino y mató al vecino. ¿Yo? Delito de muerte, asesinato. ¿Qué tiene que hacer el padre? Quedarse quietecito, no puede hacer nada. Ahí no se puede aplicar ningún tipo de justicia. ¿Por qué no se puede aplicar? En todo caso sería la justicia terrenal, pero la celestial no puede hacer nada. Porque viene él y le muestra los clavos. Le dice, ese asesinato ya está pago ya. Y los que pueda cometer más adelante también ya eso está metido en la misma cuenta. ¿Vio?
Esa es la teología cristiana. De tal manera que la Iglesia Bautista, que es una de las iglesias que más predica la teología de la salvación por la expiación, dice que el Cristo pagó tus pecados pasados, pagó tus pecados presentes y también pagó tus pecados futuros. De tal manera que te hizo libre del pecado pasado, presente y futuro, y toda tu vida ya quedó limpia totalmente, sin importar. Y que por eso Ras Shaul dice, el cuerpo que cometió el delito se ha entregado en manos de Satanás. Se entréguesele el cuerpo a Satanás, porque el cuerpo fue el que cometió el crimen, para que el espíritu sea salvo el día del juicio. El día del juicio, el espíritu, ¿cómo quedó? Totalmente salvo. Y la condena cayó ¿sobre qué? Sobre el cuerpo que le fue entregado a Satanás. Entonces, de tal manera que el crimen no impide la salvación del espíritu. El crimen no impide la salvación del espíritu de acuerdo a la teología cristiana. No es por obra para que nadie se gloríe. De tal manera que por la justicia ningún ser humano será justificado delante de Dios, dice la teología cristiana. Porque dice bien claramente, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga el bien. Todos se descarriaron. ¿Yo? Entonces, si no hay justo, y de paso no puede haber, no puede llegar a existir nunca un justo, ¿para qué procurar la justicia? Es un estímulo innecesario que el ser humano procure la justicia, porque es inlograble. Es un imposible que el ser humano logre la justicia. ¿No? Teología cristiana. Salvación por fe. Por poner la mirada solamente en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, esa teología está mezclada con la otra, con la interpretación hebrea, con la interpretación de la Torá, cómo la Torá interpreta la salvación. A continuación. Ok. ¿Cómo la interpreta? Por supuesto que la salvación tiene que ver en la Torá con la justicia que se ha vivido. Y podemos irnos a el Tanakh, a Ezequiel, capítulo 18, los versos 20, 21 y 22. 20, 21 y 22. Dice, si el impío, ¿quién es el impío? El que se le dice pecador, se le dice transgresor, ese es el impío. Si el impío se aparta de todas las transgresiones de la ley, porque las transgresiones siempre van a ser de la ley, porque no hay transgresión, si no hay ley no hay transgresión. Para que haya una transgresión tiene que haber ley. Entonces, si se aparta de todas las transgresiones de la ley que ha estado cometiendo y cambiare, es lo que llama teshuvá, y comenzare a obrar conforme al derecho y a la justicia, eso es lo que se llama teshuvá. Teshuvá no es otra cosa. Teshuvá no es ir al púlpito de una iglesia cristiana
y decir: Señor, te confieso todos mis pecados, límpiame con la sangre bendita de Cristo de todos mis pecados, borra mi nombre del libro de la muerte, escríbelo en el libro de la vida y ya estoy salvo. Y eso es teshuvá. No, eso no es teshuvá. Teshuvá es que el impío se aparta de todas las transgresiones que ha ido cometiendo en el curso de su vida, se aparta de esa vida de transgresiones. Y estamos hablando de transgresiones de tipo social, cultural, moral, laboral. ¿Yo? Transgresiones a mandamientos concretos, a artículos de ley concretos. Se aparta de eso. Al apartarse de eso, ¿ya tiene teshuvá? No, tiene la mitad de la teshuvá. Tiene el 50% de la teshuvá, le falta el otro 50%. ¿Cuál es el otro 50%? Y comenzar a obrar de acuerdo al derecho. Si te dice que tiene que comenzar a obrar de acuerdo al derecho, es porque hay un estado de derecho. Hay un estado de derecho, quiere decir que hay un sistema de derecho divino. Y un sistema de derecho es una doctrina jurídica, es un sistema jurídico. Entonces, si comenzare a obrar conforme al derecho, no al derecho romano, no al derecho romano, es al derecho torático. Porque en la Torá está la ley y el derecho. ¿Vio? Y la ley es la fuente de donde se deriva el derecho. ¿Por qué hay un derecho? Porque hay una ley. Entonces comenzaré a obrar conforme al derecho y a la justicia. Ciertamente vivirá. ¿Qué quiere decir ciertamente vivirá? Ciertamente está salvo. Ciertamente está salvo. No va a perder su vida, no la va a perder integralmente, no va a perder la vida de su cuerpo. Su cuerpo no se le va a entregar a nadie. Su cuerpo estará preparado allí, guardado. Si tiene que resucitar, resucitará. Pero su cuerpo está salvo. Pero también está salva su alma. También está salvo su espíritu. Esta es la salvación que ofrece la Torá. Pero si usted lee comenzando el capítulo, dice: cada quien llevará su propio mal. Las transgresiones del impío serán sobre la vida del impío. Y la justicia del justo será sobre la vida del justo, será sobre el justo. Nadie, el inocente, no pagará por el culpable. Cada quien pagará su propia culpa. Gracias por ese me gusta. Abba te bendiga. Guillermo, bienvenido. Pablo, bienvenido. Abba te bendiga. Entonces, aquí tenemos la salvación por la Torá. Y ya vimos la salvación por parte del cristianismo. Ahora, la pregunta que queremos hacerte ya cuando vayamos avanzando en la salvación por la Torá, porque vamos a ver la salvación de la Torá, la vamos a ver en los escritos evangélicos. La salvación de la Torá presente en los escritos evangélicos, en los evangelios. Ahí está. Entonces quiere decir que en los evangelios, en los escritos evangélicos, están las dos perspectivas. En las cartas paulinas también están las dos perspectivas. La salvación de la Torá y la salvación cristiana, de la teología cristiana. Con permiso, tomo un poquito de té de jengibre. Recomendado para blindar el cuerpo contra todo virus. Té de jengibre, poquito de cebolla roja, un dientecito de ajo y limón. Limón, ya listo. Fuera coronavirus, todo lo que venga allí, no, eso no lo toca. Está blindado el cuerpo.
una recomendación saludable. Entonces, esta salvación que se está ofreciendo en Ezequiel capítulo 18, versos 20, 21 y 22, esta salvación no es por obra. ¿Por qué no es por obra? Porque la persona que está recibiendo la salvación ha vivido una vida de injusticias y de crímenes que no merece la salvación, sino la muerte. Pero en vez de dársele la muerte, se le está ofreciendo una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Que rectifique, que haga teshuvá, abandonando la vida de transgresión y siguiendo la vida de obediencia. Entonces recibe lo que podemos, la gracia, desde el punto de vista de la Torá. Oiga, tiene por allí una libreta de notas, tiene su lápiz a mano. La salvación que ofrece la Torá es un indulto. La salvación que ofrece la Torá es un indulto. Un indulto. Gracias por ese corazón tan bello. ¿Dios? Corazón de un me gusta. Y ahí viene el me gusta más. Un indulto. Bienvenida, Marta. Abacados te bendiga. Mira, ve cómo van surgiendo los corazones y las manitos. Qué bello, qué bello, qué bello. La gente entendiendo la salvación, llevando nosotros la verdadera salvación a los pueblos. Entonces usted, compartiendo este vídeo, usted está llevando la salvación, la verdadera salvación. Y la vamos a descubrir bien profunda y ampliamente. Para que los pastores sean salvos. Para que se salven los rabinos. Para que se salven los morés. Para que se salven las iglesias. Hay una cantidad de gente que sigue teología cristiana y está confiada en que tiene la salvación, pero no tiene la salvación que ofrece Yahweh a través de la Torá o en la Torá. Vamos a ver principios de la salvación torática en los evangelios. Principios de la salvación torática en los evangelios. Vamos a ver. Primer pasaje. En la Reina Valera tiene un título, El joven rico. Dice que un hombre se le acercó al Mashiach y le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosas haré para ganar la vida eterna, no la temporal? ¿Qué cosas he de hacer para ganar la vida eterna? En este pasaje usted ve la respuesta del Mashiach. ¿Cuál es la respuesta del Mashiach? La misma que está en Ezequiel capítulo 18. Es la misma, compárela. Compare la respuesta del Mashiach con Ezequiel 18. Es la misma. Los mandamientos conoce. ¿Qué quiere decir los mandamientos conoce? Debes de saber que los estás infringiendo. Tienes que tener conciencia de que estás viviendo una vida de transgresiones. Cúmplelos. O sea, sigue el derecho y la justicia y vivirás. Vivirás, recibirás el indulto celestial. No es un indulto presidencial, no vayan a creer. Es un indulto celestial. Y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo: bueno, ya he cumplido todo. Todo lo he cumplido. Especifícame cuáles son esos mandamientos pues que yo tengo que cumplir. ¿Y qué le dijo el Mashiach? No robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás adulterio. Le estaba enumerando los mandamientos de la Torá. Le están dando los principios jurídicos del derecho en la Torá. Cumple estos requisitos y como consecuencia recibirás la salvación. Cúmplelos.
Empieza a vivir una vida justa y tu justicia vendrá sobre ti. Es lo que le está diciendo. Si sigues en la vida de injusticia, la injusticia será sobre ti. ¿Y por qué no le dice más bien de esta otra forma? No tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. Dios no te está exigiendo que hagas algo. Tienes enfrente de ti aquel que ha de hacerlo todo por ti. Tú ten paciencia, vete a vender tu mercancía donde la vas a vender, sigue haciendo platica, billullo, billete, ¿yo? Llénate de plata. Mientras tanto me deja a mí ocuparme de la salvación de tu vida, que ya lo que me quedan son unas semanas, unos meses, me van a clavar en una cruz, y todas esas transgresiones que tú tienes, adulterio, tienes fornicación, tienes robo, no, tú no honras a tu padre y a tu madre, todas esas graves transgresiones que tú tienes, no sé cuántos sicariatos has pagado por allí también, no te preocupes, que todo eso corre a mi cuenta. Eso corre mi cuenta, eso lo pago yo allí, en la cruz. Entonces yo voy a pagar todos los que cometiste, los que estás cometiendo ahorita también eso los cargo yo. Y los que vas a seguir cometiendo hasta el último día de tu vida, pues ya están cancelados también, de manera que ya quedas tú libre de todo, sin hacer nada. Solamente cree las palabras que yo te estoy diciendo. No le dijo eso. ¿Y por qué no se lo dijo? Porque simplemente el Mashiach está ofreciendo, en este caso concreto, una salvación torática. Una salvación desde la Torá. No está ofreciendo una salvación desde la teología pablina. ¿Yo? Entonces tenemos presente las dos perspectivas, mezcladas, entrelazadas allí. Marta, bendiciones, bendiciones. Buen día, shalom. Shalom para ti también, Marta. Abacados te bendiga y te guarde. ¿No? ¿En qué otra parte tenemos presente la salvación desde la perspectiva torática? La salvación en boca del Mashiach. ¿No? Viene la mujer que supuestamente dicen que es una interpolación de paso, ¿vio? Que es el caso de la mujer adúltera. La mujer sorprendida en el hecho de adulterio. La traen a presencia del Mashiach. Y el Mashiach sabe que la están acusando de un delito grave que esta mujer evidentemente cometió. Y le preguntan, ¿qué hay que hacer con esta mujer? Pues él pudo haber respondido, ¿qué hay que hacer con ella? Esperar que yo muera para yo pagar por ella. Ella merece la muerte, pero la muerte me van a matar es a mí, no a ella. A ella no hay que apedrearle, el que hay que matarme es a mí, para yo morir por ella. O sea, el adulterio que ella cometió, anótenlo a mi cuenta y a ella pónganla en libertad. ¿Ya? Y si sigue cometiendo adulterio, ustedes no le presten atención a esos otros adulterios, porque todos esos están anotados a la cuenta mía. Perdonen que me sonría verdaderamente, ¿no? Es la teología cristiana. Pero en el caso de la mujer adúltera, primeramente él le hace ver al público que la quiere ajusticiar que ellos han cometido también infracciones tan iguales o peores que ella. Eso es lo primero. Y que por lo tanto no están calificados para cumplir la sentencia. En todo caso, quien puede cumplir la sentencia allí es Mashiach. Pero Mashiach le dice a la mujer, vete, yo no te voy a condenar, vete, y mi sangre te limpia de todo. No tienes que hacer nada. Sigue infringiendo la ley, que yo pago por eso.
Bienvenido, David. Abacados te bendiga y te guarde. Eso es lo que le dice él a la mujer. Ve, sigue infringiendo la ley. Sigue viviendo una vida de infracciones a la ley. Que mi sangre te limpia de todo. Pon confianza en mi sacrificio. No, no es eso. Aplique el mismo principio torático de la salvación por la justicia, por la teshuvá. Le dice, no te condeno, pero con una condición. Vete y no continúes en la vida de transgresiones a la ley. No continúes por ese camino de transgresiones a la ley. Es lo que significa no peques más. Vete y no peques más. Es condicional. No te condeno, pero te coloco una condición. Para mi gracia. Para mi gracia, que es mi indulto como rey, te puedo indultar como rey, emito el decreto de indulto sobre tu vida. Pero es condicional. No sigas viviendo una vida de transgresiones, de adulterios, de infidelidades, ocultas o públicas. No sigas viviendo en eso. En el cristianismo no. En el cristianismo ella podía continuar con sus adulterios, con sus infidelidades. Y bueno, lo que tienes que confesar nada más. Ay, Señor, le fui infiel al marido. Pero, Señor, yo me agarro de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que esa sangre me limpie de este adulterio. Le fui infiel con el vecino. Pero yo no confío en mi justicia. Yo confío en el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Así que bueno, tú me comprendes porque soy una persona débil. Y como soy débil, pues quizás a lo mejor caigo otras veces más. O el caer puede convertirse en mi hábito, mi costumbre de vida. ¿Vio? Pero todo está pago. No es así en esta perspectiva torática de la salvación. De manera que según el indulto, la gracia que le ofrece el Mashiach a la mujer adúltera es condicional al cumplimiento de la ley. Porque no infringir significa cumplir al mismo tiempo. Es lo mismo. Cuando te dice no incumpla, te está diciendo cumple. Cumple la ley. Por lo tanto, esta mujer queda salva. Porque no infringir la ley es cumplir la justicia, es lo que se llama teshuvá. Teshuvá es eso. Allí tenemos este caso. Vamos a ver otro caso más de la salvación por la perspectiva de la justicia torática. Cuando el Mashiach consigue a aquel hombre ciego de nacimiento, le devuelve la vista. Y luego le dice, no continúes infringiendo la ley, no lo sigas haciendo, no sea que ocurra que vengan sobre tu vida cosas peores que haber nacido ciego. Le está advirtiendo de todas las maldiciones de la ley, incluyendo su perdición eterna. No sigas infringiendo la ley, no sigas por ese camino, coge el otro camino. O sea, le está diciendo, haz teshuvá. Cumple la ley, obra conforme al derecho y a la justicia para que seas salvo. Es lo que le está diciendo al ciego de nacimiento en el Evangelio de Yohanan. Entonces, cuando el Mashiach en vida,
estuvo caminando por las tierras de Galilea y de Judea, él llevaba un mensaje de salvación de acuerdo a la Torá. Ese es el mensaje primario, ese es el mensaje primordial. Luego vino el otro mensaje, producto de la reinterpretación. El mensaje de la salvación por medio de la cruz. Ya no por la justicia, ya no por apartarse de la vida de transgresión y comenzar a orar por la justicia, ya no, ese no. Ese fue enseñado en vida. Esa fue la enseñanza de la vida del Mashiach. Pero ya no se va a hablar de la enseñanza de la vida, sino de la enseñanza de la muerte. Va a empezar a hablarse a partir de la muerte. Se olvida la vida y se empieza a hablar a partir de la muerte. Tú tienes que tomar una decisión el día de hoy, si quieres ser salvo verdaderamente. Has de tomar una decisión el día de hoy que escuchas este mensaje. ¿En cuál salvación vas a creer tú? ¿En la salvación de la teología cristiana por la fe? Por la fe en el sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual te limpia de todo pecado con su sangre bendita. Esa es una de las perspectivas. ¿O vas a creer en la segunda perspectiva, que es la primaria, la primordial, la que tiene raíces en la Torá, la que tiene raíces en el Taná, en las verdaderas escrituras inspiradas que son las escrituras hebreas? Tú tienes que decidir si vas a creer en esa, no por la fe, sino por la emuná. No por la fe, sino por la emuná. La fe es por creer. Los demonios creen y tiemblan. Si vas a creer, si vas a recibir tu salvación por creer en la teología cristiana de la expiación, o si vas a creer por la emuná torática de la salvación, que fue el mensaje primario del Mashiach. Tienes que tomar esa decisión el día de hoy. Piensa, analiza, medita, toma apunte, escucha este video 1, 2, 3 veces hasta que puedas comprender la verdadera salvación, para que te conviertas en portador, en portadora de la verdadera salvación, llevando el mensaje de la buena nueva de la salvación. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy agradecido, por eso me gusta. Muy agradecido, que Abacados les bendiga, les guarde. Y yo estoy seguro de que este vídeo va a ser compartido, se va a volver viral. Porque tiene que llegar, esa salvación tiene que llegar a las iglesias cristianas. Esa salvación tiene que llegar a las denominaciones eclesiásticas. Esa salvación tiene que llegar a todo el cristianismo, para que verdaderamente haya salvación, para que se salven los pastores, para que se salven los evangelistas que andan llevando supuestamente salvación, y lo que están llevando es condenación, porque la verdadera salvación ni siquiera la han conocido. Es necesario llevársela y hay que hacer un esfuerzo. Por esto le pido a Abacados todos los días, porque quiero hacer un gran esfuerzo, un gran trabajo. Estoy en unas grandes limitaciones. Este aparato de teléfono vuelto loco no sirve a veces para grabar, para llevar. Y le pido a Abba, mándamelo de alguna parte del mundo, mándame un buen aparato para seguir haciendo el trabajo y derrotar al diablo. Mándame una buena computadora. Yo lo doy todo. Yo trabajo a veces, no soy flojo, soy diligente, forzado, trabajo a veces desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Y me acuesto a las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana estoy despierto para volver a iniciar mis trabajos. No pensando en salario, no pensando en sueldo.
Me estoy quedando ciego por la luz, transcribiendo. Lo hago con todo el alma, con todo mi corazón. Deseo seguirlo haciendo hasta el último día de mi vida. Pero le pido a Abba, provéeme de los recursos para poder hacerlo mejor, con más fuerza, con más poder, para llevar tu luz, tu conocimiento, tu salvación verdadera. Y espero que muchos también tengan ese mismo sentir de parte del Eterno para darlo todo. Que Yahweh nos encuentre obrando diligentemente. Anuncio. Ya lo tenemos incluso en nuestro perfil, ahí aparece. La obra en PDF. Justicia versus expiación. Justicia versus expiación. Dos perspectivas de la salvación son presentadas en una maravillosa obra en PDF titulada La justicia. La justicia, la justicia, la justicia seguirás todos los días de tu vida, dice la Tanaj. La Torá dice la justicia seguirás todos los días de tu vida. Y la otra perspectiva es la perspectiva teológica cristiana, la expiación. Entonces esta obra muestra estas dos perspectivas, la perspectiva de la Torá, salvos por la Torá. La Torá es el verbo encarnado en Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach es la Torá encarnada. ¿Qué trae la salvación de la Torá? No del cristianismo, es de la Torá. La salvación que trae, Él es Torá, Torá hecha carne, Torá encarnada. Nunca de la boca de Mashiach podía salir el ofrecer una salvación opuesta totalmente, contraria a la Torá, por medio de sacrificios humanos, no aprobados en la Torá, condenados en la Torá los sacrificios humanos. El justo lo salvará su justicia, dice el Tanaj en Ezequiel. En Ezequiel dice, el justo lo salvará su justicia, y al impío lo condenará su injusticia. Pero la justicia solamente viene por la práctica de los mandamientos de la Torá. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos como Yahweh nuestro Elohim nos ha ordenado. Lucas, presente allí la salvación, dos personas salvas, Zacarías y Elizabeth, salvos antes de la muerte del Mashiach, salvos. Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en tiempos del rey Herodes un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abias. Su mujer se llamaba Elizabeth y era de las hijas de Aarón. Ambos eran justos, dice allí. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ambos eran justos. O sea, ambos estaban salvos antes de la muerte de Mashiach. Porque la palabra no miente. Si el justo vive por la emuná, no es por la fe, perdón, es por la emuná vivirá. Y esa justicia de ellos, porque dice que ambos eran justos, esa justicia estaba basada y sustentada única y exclusivamente en la emuná. ¿Y qué es emuná? Emuná es cumplimiento de la ley de manera fiel y mantenerse fiel a ese cumplimiento. Cuando Mashiach dice, óigame bien, tome nota, agarre su cuaderno ahí de nota, anótelo por favor. Dice, yo no vine a buscar justos, sino a impíos, a transgresores para salvación. O sea, la salvación no es para los justos,
Los justos no necesitan salvación, ya están salvos, por favor, ya están salvos. No vine a buscar a justos. O sea, te está diciendo, no vine a buscar a Zacarías y a Elizabeth. No vine por estas personas. Mi llegada no obedece a este tipo de personas que no necesitan salvación, ya la tienen. Vine a buscar solamente los transgresores. ¿Para qué? Para que procedan a hacer teshuvá y se conviertan en justos y viviendo como justos puedan vivir, tener la salvación por la emuná. Esta gran obra, esta es una obra tremenda. Justicia versus expiación. En los comentarios de este video voy a colocar allí la carátula de esta obra magnífica que te muestra estas dos perspectivas y la perspectiva verdadera, torática, alágica, en el Tanakh de la salvación por la justicia. Puedes solicitar esa obra a nuestro número de WhatsApp que ves aquí arriba, en nuestra portada de perfil de Facebook o de YouTube. Puedes solicitarlo. Y tienes también la conciencia de que al solicitar esta obra no solamente estás ayudándote en tu conocimiento, nutriéndote de conocimiento para llevar salvación a otros, sino que también estás aportando algo para este trabajo, para que este trabajo se fortalezca, crezca y se vaya extendiendo en toda América. Y la luz de la verdad de la Torá ilumine el continente americano. Bendito sea el nombre del Eterno. Gracias por ser tú el motivo último de este esfuerzo. Gracias por serlo, gracias por serlo, gracias por vivir, gracias por estar allí para que este esfuerzo sea posible, porque eres tú el objeto final. Que Abacados te bendiga y te guarde. Que Abacados haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Abacados tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom, como en todos nosotros. Se les ama. Un abrazo y un beso santo para todos los hombres y para todas las mujeres, desde lo más profundo de mi corazón. Será hasta una próxima oportunidad que vengo con un nuevo directo y con un nuevo tema para la luz de las naciones. Shalom Aleichem, Shalom Ubrachot. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu.